Kadosh. Hemos venido hablando del Padre y del Hijo, y muchos pensarán, ¿dónde está el Espíritu Santo? El momento de compartir ese tema aún no ha llegado. Sin embargo, con todo lo estudiado hasta el día de hoy, en ningún momento hemos negado la existencia del Espíritu Santo ni la negaremos. En este capítulo responderemos una importantísima pregunta. ¿Cuándo fue engendrado Yeshua? Juan 1:1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya hemos estudiado que Yeshua es el Verbo que se hizo carne. Yeshua se encontraba en un principio con su Padre, y ese principio es antes de que todo lo que existe existiera, ya que todas las cosas fueron hechas por Él. Vamos a profundizar en un verso del Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, que nos ayudará a responder la pregunta de nuestro estudio. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas fue profeta entre los años 750 y 686 antes de Yeshua. A Miqueas se le permitió predecir el lugar del nacimiento de Yeshua en esta tierra. Más allá del conocimiento común y de su cumplimiento profético, la manera como Miqueas lo describe es única. La frase sus salidas, orígenes, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta frase es notable en sí misma. Una traducción literal del idioma hebreo muestra que el Mesías prometido existió desde antes de que empezara el tiempo y continuará existiendo para siempre. ¡Qué privilegio! Miqueas no habla únicamente del nacimiento de Yeshua a través de María en la ciudad de Belén. Habla claramente de la preexistencia de Yeshua. Leamos otras traducciones del mismo verso. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Otra versión. Pero tú, Beit-Lehem, cerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Una última versión. Y tú, oh Betlehem, llamada Efrata, tú eres una ciudad pequeña respecto de las principales de Judá, pero de ti me vendrá el que ha de ser dominador de Israel, el cual fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay mucha información en un solo versículo. Vamos a destacar los puntos principales. Número 1. El Mesías prometido nacería en Belén. 2. Yeshua, el Mesías, existe desde el principio, antes que el mundo y todo lo que conocemos existiera. 3. Yeshua, el Hijo del Eterno, tiene un origen que se remonta al inicio de los tiempos. 4. Yeshua fue engendrado en los días de la eternidad. Vamos a explicar
de forma práctica la palabra eternidad, que en hebreo es olam, ya que muchos argumentan que este verso no habla de la preexistencia de Yeshua, y con esto intentan negar su divinidad. Algunos otros dicen que simplemente este verso habla sobre la venida del Mesías profetizada desde tiempos antiguos. Entender la palabra Olam es clave para probar si hemos interpretado de manera correcta. Olam se encuentra en el diccionario Strong bajo la letra H y los números 57-69. Olam, propiamente escondido, y generalmente tiempo fuera de la mente, ha sido traducida como eternidad, siempre, antigüedad, antiguo, eterno, largo, permanente, perpetuo, sempiterno, para siempre. Olam, literalmente, tiempo oculto, es decir, un tiempo de duración indefinida. Sus límites o bien son desconocidos o no se especifican y deben ser determinados por la naturaleza de la persona, cosa o circunstancia a que se aplica. En un sentido absoluto, al aplicarla a Dios, Olam es eterno. Veamos un ejemplo. Génesis 21:33. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor Dios Olam, es decir, Dios eterno. En un sentido más restringido, los santos resucitados entrarán en vida eterna, en Olam. Daniel 12:2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida Olam, para vida eterna, y otros para vergüenza y deshonra Olam, deshonra eterna. Aquí, Olam, aunque tiene comienzo, no tiene fin debido a la dádiva de la inmortalidad. En un sentido más limitado, Olam puede tener tanto comienzo definido como un fin definido, cualquiera de los cuales puede ser incierto en el momento de hablar. Veamos el ejemplo. Jonás 2:6. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran, Olam, para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez para siempre. En este caso, para siempre, Olam, se convirtió únicamente en 3 días y 3 noches. Nuestras palabras, siempre y para siempre, por sí mismas, no implican un tiempo sin comienzo o sin fin. Por ejemplo, podría decirse de un hombre que siempre vivió en el lugar de su nacimiento. Sin embargo, el hombre finalmente murió. Eso no invalida la declaración de que siempre vivió en ese lugar. Así también, al casarse, el esposo y la esposa se prometen fidelidad para siempre, es decir, mientras ambos vivan. Si a la muerte de uno, el otro se volviera a casar, nadie lo acusaría de quebrantar el voto que hizo cuando se casó por primera vez. No se justifica leer en la palabra hebrea olam más de lo que implica el contexto. Y es aquí donde muchos, al no dar el significado correcto a la palabra olam, interpretan mal y terminan cometiendo un grave error: negar la preexistencia de Yeshua. Cuando la palabra olam se aplica a Dios, significa eterno. Y cuando se aplica a la vida humana, se extiende solo hasta el fin de la existencia de la persona. De los ejemplos anteriores,
podemos decir que hay tres tipos de eternidad. Número 1, eternidad sin principio y sin fin. Esa eternidad únicamente la tiene el Padre. Número 2, eternidad con principio y sin fin. Esa eternidad la tiene el Hijo, porque fue engendrado por el Padre. Y también esa eternidad la tendrán todos los que logren la vida eterna. Y número 3, eternidad con principio y con fin. Vimos el ejemplo de Jonás, pero tenemos un ejemplo aún más claro. Los ángeles, que fueron creados para vivir y servir eternamente, pero que se rebelaron y aguardan el juicio y la destrucción final. Eso lo podemos ver en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En el capítulo anterior, leímos y explicamos el siguiente texto. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora podemos entender más claramente este versículo y podemos responder cuándo fue engendrado el Hijo de Yahweh el Padre. ¿Cuándo? En los días de la eternidad. Muchos niegan la divinidad de Yeshua y afirman que llegó a ser hijo cuando nació de María, pero como lo hemos demostrado, eso está muy pero muy lejos de la realidad. Yeshua existe desde el principio, antes que existiera el tiempo. ¿Hay alguien que pueda explicar cuándo exactamente? Sí, únicamente el Padre, y eso escapa a toda comprensión humana. Por si queda alguna duda de la preexistencia de Yeshua, veamos los siguientes versículos. Isaías 9, 6 y 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Preciosa profecía sobre Yeshua. ¿Qué nos fue dado? Un hijo. Yeshua ya era hijo cuando vino a este mundo a hacerse carne como uno de nosotros. Por tal motivo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dio el Padre? A su Hijo unigénito. ¿Cuándo nació y cuándo fue engendrado ese Hijo unigénito? En los días de la eternidad, algo que está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra imaginación. Para concluir, hay un versículo verdaderamente sorprendente y revelador que no podemos dejar para más tarde. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo y siempre la ha tenido. Esa es una eternidad sin principio y sin fin. Yeshua tiene vida en sí mismo porque la recibió de su Padre al ser engendrado por él. Esa es una eternidad con principio y sin fin. Al decir que Yeshua tuvo un principio, en ningún momento hemos negado su divinidad. Ya explicamos los tipos de eternidad que existen. Yeshua es de la misma naturaleza o sustancia que su Padre, y esa sustancia es eterna. Juan
8:42. Yeshua les dijo: si Yahweh Elohim fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo salí de Yahweh Elohim y he venido acá. Yo no vine por cuenta propia, sino Él me envió. En el siguiente capítulo explicaremos cómo fue engendrado Yeshua y explicaremos este último versículo. El tema cada día se pone más interesante y seguiremos profundizando, y como dice Oseas 6:3, esforcémonos por conocer a Yahweh. Él vendrá a nosotros, Él nos abrirá el entendimiento, tan cierto como que sale el sol, tan cierto como que la lluvia riega la tierra en otoño y primavera. Al escuchar estos minutos Kadosh, estos minutos santos, estos minutos apartados, hemos adquirido sabiduría de lo alto. El Padre y su Hijo unigénito nos presten vida para encontrarnos en un nuevo capítulo. El tiempo es valioso, pero el tiempo invertido en la verdad lo es más.